Bueno, aquí estamos de nuevo y ahora con el profesor Fernando Valladares, que trabaja en el Museo Nacional de Ciencias Naturales y es un experto en temas como es la biodiversidad y cómo las montañas pues ayudan a esos ecosistemas. Y bueno, primero de todo, hola Fernando, ¿cómo estás? Hola, encantado de estar aquí, un placer. Pues el placer es nuestro de tenerte a ti porque creo que sabes muchas cosas sobre la biodiversidad y es uno de los temas que estamos tratando más hoy en día. Ah, pero primero, Ujú. hablando de las montañas muchas veces parece que se fundan los glaciares o que haya menos nieve, pues es un problema estético, pero no comporta ah, problemas, digamos, para los seres humanos o los otros animales. Pero ¿cuál es la importancia de estudiar cómo afecta el cambio climático a las montañas? Bueno, de siempre las montañas han actuado como un sistema de alerta temprana, porque si nos damos cuenta, las montañas están reguladas por frío y hay unos cinturones de vegetación que, bueno, Humboldt ya en su día lo describió muy bien, pero muchos naturalistas, pues no hay más que subir por la montaña y vas viendo cómo pasa, pues de un determinado tipo de vegetación, los bosques se van sucediendo y al final tienes el límite de bosque y a partir de ahí los prados alpinos y más arriba todavía ya solamente las rocas con líquenes y musgos. Entonces, esas fronteras, que a veces están trazadas casi con tiralíneas, fueron de las primeras cosas que con el cambio climático se documentaron. Fíjate, cuestiones tan a veces cotidianas como las fotos que se hacen a la salida de un refugio o con el fondo de un pueblo, ¿no? A través de las redes sociales se han podido compartir y son bases de datos tremendas de miles de personas que han repetido la foto desde el mismo emplazamiento y lo mismo que se ha podido ir viendo cómo los glaciares se hacen más pequeños, también se ha podido ir viendo cómo los árboles van subiendo en altitud, cómo van cambiando esos límites de los pastos alpinos y las montañas actúan, como digo, como un sistema de alerta temprana porque son muy sensibles a ligeros calentamientos, ¿no? Y el mismo paisaje, la fisionomía, las fronteras entre unos ecosistemas y otros se mueven a gran velocidad. En pocos años se puede documentar fácilmente sin más que asomarse a la misma ventana unos años después. Esto es muy interesante y lo estamos hablando también con otros científicos, como estos ecosistemas van subiendo de altura, ¿no? Porque hace más calor. Ujú. Y esa alteración, ¿no? Digamos, de los ecosistemas también debe afectar a todas sus especies, ¿no? A todos los animales, a toda Claro. la vegetación. Y es esa alteración de los ecosistemas, de la biodiversidad, ¿es igual para todos? ¿Hay especies que se adaptan mejor o es igual para todos? Claro. No, esta es la base de los desencuentros en ecología, ¿no? En primer lugar, en esto que planteas, de que las especies van subiendo en altura buscando la misma temperatura que hacía hace 10 años o 20 años o 30 años, es lo que se ha llamado la escalera a la extinción. Es como una escalera automática que te va llevando, 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 pero arriba, por encima de la cumbre, los que ya están en la cumbre no tienen a dónde ir y los que llegan a la cumbre en unos pocos años, pues están abocados o a extinguirse o a adaptarse, pero los tiempos de adaptación normalmente son más largos que la velocidad a la que va el cambio climático, con lo cual la adaptación tiene un margen pequeño, ¿no? Y luego se ha estado poniendo alguna pincelada de optimismo, porque todo esto enseguida es muy apocalíptico, pero hay algunas pinceladas, las pinceladas de optimismo vienen por dos cosas. Por un lado, por los microclimas, microhábitats, que la verdad es que aunque tú ves una montaña como en la cumbre, como algo relativamente uniforme, con la temperatura promedio, no sé, de 4 bajo cero, en realidad hay un montón de microtopografías que permiten diferencias térmicas de 20 o 30 grados, ¿no? Cara sur, micrositios donde refugiados del viento, con más agua, menos agua, y toda esta heterogeneidad a escala de centímetros, pues permite que muchos organismos se refugien en estos microhábitats. Pero ya está la cosa un poco por los pelos, ¿no? En realidad lo que te decía, o lo que a raíz de lo que preguntabas, que el hecho de que no todas las especies respondan igual, al principio parece como una obviedad, pero pensemos que en la naturaleza las especies se necesitan unas a otras, ¿no? Las plantas necesitan un polinizador, incluso los animales pues compiten entre ellos o unos se alimentan de otros. Para cerrar el ciclo, casi todas las especies necesitan de otras especies. Entonces, cosas tan tontas como que, yo qué sé, la planta nutricia de una mariposa sí que sigue bien, digamos, el gradiente de temperaturas se va moviendo en altitud, pero la mariposa a lo mejor no, pues, o viceversa,
hace que esta interacción entre la planta nutricia y la mariposa se pierda y se extinga o la una o la otra, o ahí empieza a haber problemas. Y si esto lo amplificamos a nivel de todo el ecosistema, con los cientos o miles de especies, desde invertebrados hasta vertebrados, desde plantas hasta árboles o arbustos, pues tenemos un montón de desacoples en las funciones ecológicas. Sí, de hecho, esto es verdad que no vamos todos a la misma velocidad a adaptarnos y seguramente ahora estaba pensando que va a haber animales que al calor pues se van a acostumbrar menos, ¿no? Por ejemplo, los osos Ujú, que están claro. invernando en invierno, pero si no hay un invierno, entonces, ¿qué les va a pasar? Claro, fíjate, la adaptación que es característica en los osos, pero también en las marmotas, incluso en muchos insectos. Hay muchos animales que el invierno lo pasan con un metabolismo basal mínimo que tiene apenas gastos. Y como dices, cuando hay calentamiento en ese invierno, muchas veces se despiertan y se activan. Y en mitad del invierno ves animales que deberían estar inactivos. Pero muchas veces esa actividad en el invierno de estos animales no es solo por la temperatura concreta de ese invierno, sino por lo que ha ocurrido en el otoño. Muchos animales, incluyendo el oso, pues dependiendo de lo que haya podido comer en el otoño, así va a poder almacenar grasas y pasar el invierno. Lo que está ocurriendo en muchos años, precisamente con estos cambios en las sequías, en los ritmos asociados un poco a la alteración del clima, pues es que los frutos, las plantas carnosas, en fin, la fuente de alimento característica para muchos de estos animales, muchas veces escasea. Entonces empiezan la hibernación con menos reservas de las que habitualmente tienen, con lo cual se despiertan, ya no solo porque el invierno es menos riguroso, sino porque no tienen reservas para estar tantos meses con ese metabolismo basal echando mano de las reservas. Y claro, se ponen a buscar en mitad del invierno un alimento que ya no está, y nuevos desajustes, ¿no? Encuentros de la fauna en sitios y momentos que nadie las espera, rotura de relaciones ecológicas. Tenemos que ver a la naturaleza, a mí me gusta representarla como un encaje de bolillos, como un montón de relaciones entre muchas especies que se han ido finamente acoplando durante miles de años. Y ahora no tenemos esos miles de años, ahora están cambiando las cosas muy deprisa y muchas de estas interacciones, adaptaciones, bien sea fisiológica como lo que estamos hablando de la hibernación, o bien interacciones entre especies, se van viendo alteradas porque las dos partes de la interacción no responden igual o porque la velocidad del cambio hace imposible reactualizar esas interacciones y entonces estamos de alguna manera perdiendo el resultado de la evolución y de la ecoevolución de muchos animales y plantas finamente adaptados a un ecosistema en principio extremo y difícil como es la alta montaña, donde el frío domina, pero también el frío regula, porque no siempre el frío es malo. De hecho, por ejemplo, el proceso de la fotosíntesis, si lo comparamos con el proceso de la respiración, tiene una regulación muy buena con la temperatura y permite que el balance de crecimiento de los organismos fotosintéticos con temperaturas bajas enseguida compense a la respiración y se pueda ganar carbono y se pueda almacenar azúcares digamos el metabolismo funcione. Son adaptaciones a una baja temperatura que hace que la productividad, aunque no sea muy alta, sea positiva en ambientes de montaña. Un calentamiento lo que hace es disparar la respiración, disparar los gastos metabólicos y no tiene el mismo efecto positivo en la fotosíntesis y entonces se desacopla ese balance entre lo que ganas y lo que pierdes en términos de CO2, si lo queremos ver así, o balance de azúcares o de energía y al final los organismos fotosintéticos adaptados al frío empiezan a hacer crisis con este calentamiento. Sí, sin duda, por lo que explicas, aunque muchas veces pensemos, no, estamos mejor con calor, que se está más a gusto, o que al final mejor que no haga ya tanto frío. El frío es muy importante para regular pues Ujú. a todas estas cadenas entre las distintas especies y por eso hay que intentar que el planeta no se caliente tanto, ¿no? Pues muchísimas gracias, Fernando. La verdad es que ha sido un placer escucharte y seguro que hemos aprendido todos mucho y vamos a seguir investigando un poco más cómo el clima, cómo las montañas también regulan a todas esas especies y a toda la biodiversidad. Muchas gracias. Gracias a vosotros, un placer.